Bien, algoritmos LFU y MFU para ejecución de procesos por paginación e intercambio de páginas en marcos de página en sistemas operativos distribuidos. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. En este video analizaremos los últimos dos algoritmos de intercambio de páginas en marcos de página en sistemas operativos distribuidos, considerando tres nodos de la red que ejecutarán un programa compuesto por procesos y rutinas de programación. Les pido de favor que si no están suscritos al canal, me hagan el favor de suscribirse, ya que esto le da vida al canal y lo fortalece. Comencemos. Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a grabar los últimos dos algoritmos que corresponden precisamente a lo que es la ejecución de procesos por algoritmos de intercambio de páginas. Si recordamos este ejercicio que ustedes ven en pantalla, habíamos explicado que un programa podía estar estructurado por varios subprogramas o rutinas o subrutinas. Cada una de ellas iba a tener un número de páginas específico dependiendo del tamaño de la página. Para este caso, la página era de 100 líneas de programación y cada línea de programación, estaba formando parte de una de esas páginas, de tal manera que para poder ejecutar el programa, pues tendríamos que empezar a cargarlo a memoria principal desde memoria secundaria. Aquí en esta parte vamos a decir que el programa está cargado en memoria secundaria y para poder ser ejecutado tenía que estar cargado en memoria principal. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que los programas se llamen a sí mismos. Por ejemplo, A llama D, D a B, B a F, F a E a C y luego C vuelve a llamar a A, porque va a haber partes de las rutinas o de los programas que tienen que volverse a ejecutar para continuar con el proceso. Sobre todo funciona así cuando tenemos ciclos, cuando tenemos decisiones, y entonces eso hace que se tengan que ejecutar de nueva cuenta parte del software, parte de las líneas de programación que corresponden a cada uno de estos programas. ¿Sí queda claro? De esa manera, entonces habíamos creado una secuencia de páginas necesaria para la ejecución de este programa. Esto nos lleva a que íbamos a tener estructuras para poder ver cuáles eran los algoritmos más eficientes. Habíamos calculado el algoritmo FIFO, el algoritmo FILO. Aquí en el algoritmo FIFO habíamos visto que el número de interrupciones para poder ejecutar todo este programa eran 17. El algoritmo FILO, el número de interrupciones era 14. Esto es por llegada, por primero en entrar, primero en salir, o primero en entrar, último en salir. Luego habíamos visto el algoritmo LRU, que es el menos recientemente utilizado, en donde habíamos utilizado una variable auxiliar, una variable de tipo booleana, simbolizada por el asterisco, y que representaba la variable que indicaba cuándo había sido utilizado ese proceso. Obviamente íbamos a tener una variable booleana por cada uno de los marcos de página que estuviéramos utilizando. Habíamos explicado también que íbamos a tener tres nodos en una red, o sea, tres computadoras en una red, que iban a estar conectadas por red precisamente, y que iban a estar enlazadas ya sea de manera paralela o de manera serial para la ejecución de los procesos. Esto nos llevaba a que en el primer nodo, en la primera computadora, nos iban a liberar en memoria principal 3 páginas. En la segunda nos iban a liberar 2 páginas y en el nodo 3 nos iban a liberar 3 páginas más para poder ejecutar el programa. Sin embargo, como el programa tenía 30 llamados, 30 páginas, y estábamos hablando de que en realidad en total estábamos hablando aquí de 13 páginas y nosotros tenemos únicamente 8 páginas libres,
3 y 2.5 y 3.8, no íbamos a poder ejecutar el programa en su totalidad en memoria principal de un golpe. Teníamos que estar intercambiando páginas para poder ejecutar el programa. Esa es la bondad de la paginación en cómputo para poder ejecutar programas de mayor tamaño que la memoria principal libre de la computadora. Teniendo esto en cuenta, entonces teníamos que buscar cuál era el algoritmo más eficiente, porque estamos hablando aquí ya de un sistema operativo distribuido. ¿Cómo sé que es un sistema operativo distribuido? Porque tenemos N1, N2, N3, quiere decir que es nodo 1, nodo 2, nodo 3. Estos mismos algoritmos se aplican de manera local, sabiendo que tengo solamente un nodo, o sea, el nodo local. Y se van a manejar los marcos de página. Por ejemplo, aquí podría ser un nodo 1, marco de página 1, marco de página 2, marco de página 3, y se ejecutaría nada más en esta área. Pero en este caso que estoy trabajando, estoy hablando de una granja de equipos de cómputo, una granja, por ejemplo, de rendereo, o un clúster para la ejecución de programas o procesos de alto peso. Hablando de cómputo, y eso se hace distribuyendo entre los diferentes nodos con los procesadores que se tengan y la memoria RAM que se tenga para cada nodo. Bien, después de haber visto FIFO y FILO, analizamos LRU y vimos que LRU nos arrojaba una eficiencia de 21 interrupciones. Hicimos la aclaración de que mientras menos interrupciones era más eficiente el algoritmo. Aquí tenemos, por ejemplo, para el FIFO 17 interrupciones, para el FILO 14 interrupciones y para el LRU 21 interrupciones. Obviamente este es mucho menos eficiente. Después viene el MRU y resulta que el MRU viene 16 interrupciones. Es un intermedio, ni es tan lento ni es tan rápido. Ahora, los siguientes algoritmos que vamos a analizar con este video es el LFU y el MFU. Esto es el menos frecuentemente utilizado y el más frecuentemente utilizado. Aquí ya estamos hablando de una frecuencia, por tanto, para cada uno de los marcos de página tengo que crear una variable, pero es una variable de tipo contador. Va a estar contando el número de veces que ha sido utilizado ese proceso. ¿Sí queda claro este concepto? Vamos entonces a comenzar con el LFU, que es el menos recientemente utilizado. Bien, para esto, aquí tenemos la secuencia que tenemos que ejecutar y comenzamos. Tenemos entonces A, y entonces aquí está cargándose de memoria secundaria. Esta representación de aquí representa la memoria secundaria, tanto para este caso como para este caso. Es la memoria secundaria. Y obviamente lo que tenemos aquí es la memoria primaria. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros tenemos que cargar de memoria secundaria a memoria primaria, tenemos que generar una interrupción. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Tenemos entonces A, y es la primera vez que se carga a memoria, y por tanto, además, inicializa la variable con 1. Entonces ahí tengo A1. Luego me voy a D, y entonces aquí sigo teniendo A1, pero acá voy a tener D1, porque es la primera vez que cargo. Luego viene B. Ojo, aquí no había puesto la interrupción, aquí tengo que manejar la variable totalizadora 1 y 2. Aquí genero una interrupción y aquí una segunda interrupción. Luego viene B. También voy a tener A1, aquí voy a tener B1 y aquí voy a tener ahora B1. Hay otra interrupción por la carga de B. Luego viene F. A1, D1, B1 y viene F, por tanto F1. Y aquí voy a tener interrupción por la carga de F. Luego viene E, por tanto es A1, D1, F1. Estos se conservan tal cual. Bueno, aquí me lo...
toma como si fuera una secuencia, por tanto lo tengo que hacer de manera manual. Quería hacerlo de manera automática, pero me estaba provocando problemitas. Bueno, ahorita vamos a ver si lo podemos hacer más adelantito, ya que tengamos un poco más de avance. Y entonces tenemos E1. También me genera interrupción por la carga de E1. ¿Estamos de acuerdo? Enseguida viene C. Tampoco está en memoria primaria, por tanto tengo que cargarlo. Entonces voy a copiar este aquí para más rápido. Y aquí ponemos el E1 y aquí ponemos el C1. Y también me genera una interrupción por la carga de C. Continuamos, pero ahora resulta que aquí me dice que sigue A1. Esto quiere decir que A1 ya no va a ser A1, ahora va a ser A2, porque la frecuencia ya cambió. Aquí sigue estando C1 y no me genera interrupción, se conserva. ¿Está claro esto? Vamos al siguiente y el siguiente me dice H1. Entonces nos vamos, se van a conservar estos como están. Déjenme jalar de una vez estos. Aquí sigue siendo A2. Sin embargo, aquí se va a cargar H1 y se va a generar interrupción por la carga de H. Enseguida viene I. Bueno, como no está en memoria secundaria, entonces estos se van a continuar. Aquí tenemos H1 y aquí carga I1 y me genera interrupción por la carga de I. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, ahora me llama y dice sigue D. Ok, entonces vamos a jalar estos para avanzar más rápido, pero esta D ya no va a ser de 1, ahora va a ser de 2. Y aquí seguimos conservando I1 y acá tenemos la D, como ya está en memoria principal, no genera interrupción, entonces se conserva este 8. Luego viene L. Ahora, como ya no hay espacios, marcos de página libres, entonces tengo que liberar uno de ellos. ¿Cuál algoritmo voy a utilizar? Bueno, el algoritmo que voy a utilizar va a ser el LFU, menos frecuentemente utilizado. Obviamente, el menos frecuentemente utilizado, ¿sí?, va a ser aquel que tenga, para empezar, el contador más bajo. En este caso, tengo 2, tengo y todos estos unos. Pero, ¿cuál puedo tomar como el menos frecuentemente utilizado? Pues primero, como tengo empatados todos estos, tengo que utilizar un criterio de desempate. El criterio de desempate que se aplica siempre en estos algoritmos, cuando tenemos empate en varios procesos que están compitiendo por los mismos recursos, es el FC-FS. O sea, primero en el sistema, es el FIFO. Primero en el sistema, primero en salir. Por tanto, esto quiere decir que va a salir B. Aquí vamos a meter precisamente L1. Obviamente vamos a generar una interrupción por la carga de L y los demás se van a conservar como están. Entonces aquí vamos a jalar este para acá y vamos a jalar este para acá. Obviamente aquí vamos a tener el D2. Después me piden el B y lo acabo de sacar. Si se dan cuenta, entonces tengo que ir a reemplazar otro. Por tanto, también hay varios con 1, tengo que ir al criterio de desempate. El que tiene más tiempo aquí es el F. Y entonces aquí voy a cargar el B1. Esto me genera una interrupción. Y obviamente estos se conservan aquí. Después el E1 sigue conservándose aquí y aquí todos los demás siguen conservando su lugar. Sí. Perdón, aquí es, como ya teníamos B1, tienes razón compañero, aquí sería B2 porque la variable de frecuencia se incrementa. ¿Es correcto?
Muy bien, ya tenemos B2. Si se dan cuenta, cuando ocurre esto, B2 en este algoritmo quedaría protegido y no saldría fácilmente porque hay varios en uno. Luego viene C, pero C ya está aquí. Por tanto, simplemente C cambia su frecuencia a 2. Aquí seguimos conservando estos. Y resulta que aquí tendríamos B2, y aquí tendríamos C1, y aquí tendríamos H1 e I1. Muy bien, tenemos ¿cómo se llama? Interrupción, no, porque ya estaba en memoria principal. Ahora vamos con J. Cuando queremos cargar J nos damos cuenta de que no está en memoria principal, sí tenemos que cargarla. Tenemos que buscar los que tienen unos y el más, aplicando el FCFS como criterio de desempate, le corresponde aquí, J1, y los demás conservan su estatus. Obviamente, la carga de J, aquí viene C2, y acá estos conservan su estatus. Obviamente, la carga de J sí genera una interrupción, ¿estamos de acuerdo? Luego nos vamos al siguiente y nos dice hay que cargar K. Tampoco está en la memoria principal, tengo que cargarla. Pero tengo que buscar cuál le corresponde. Y la que le corresponde por turno, vean, las dos no las puedo tocar ahorita, pero aquí tenemos esta, H1 es la más, la que le corresponde por FCFS como criterio de desempate. Entonces aquí ponemos K1 y vamos a conservar el resto de páginas como están. Aquí tenemos J1, aquí tenemos el C2 y aquí seguimos conservando el I. Aquí, si se dan cuenta, generamos una interrupción por la carga de K. Luego viene M. M tampoco está en la memoria principal, hay que cargarla. Por tanto, tenemos que buscar la que les corresponde, y la que le corresponde ahora es I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, M1. Aquí genera una interrupción, obviamente sí, por la carga de M, y las demás conservan su estatus, así que podemos jalar casi todas, excepto esta última, para ponerla como K1. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos pide E. E no está ya aquí. Por lo tanto, tenemos que buscar dónde cargarla. Como este ya se acaba de cargar, este tiene poco, este tiene poco, y el que tiene más tiempo con nivel 1 es L, si se dan cuenta. Por tanto, E le toca cargarse en este marco de página. Obviamente genera una interrupción por la carga de E y los demás conservan su estatus. Ah, ojo, E se carga con E1, no, se carga con E2 porque tenía como frecuencia 1 y aquí aumenta a frecuencia 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí conservamos este y aquí metemos el M1. Muy bien. Viene ahora A, pero A ya está en memoria principal. Por tanto, solamente aumenta su frecuencia. Todos los demás conservan su valor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este lo conserva. Este no lo puedo poner así, lo tengo que poner así. E2. Y los demás sí conservan su valor directo. Y aquí no tenemos interrupción por la carga de A. Luego viene C, pero C ya lo tenemos en memoria principal, por tanto solo aumenta su frecuencia. Aquí sigue siendo A3 y los demás conservan su estatus. Se me pasó este. Muy bien, ahora, ¿generamos interrupción para la carga de C? No, porque ya estaba en memoria principal. Vamos al siguiente y resulta que me piden M, pero M ya está en memoria principal, por tanto solo aumenta su frecuencia. Todos los demás conservan su estatus.
Obviamente, como ya estaba en memoria principal, no genera interrupción. Luego me piden H. H no está en memoria principal. Por tanto, ese sí lo tengo que cargar a memoria principal y sí me va a generar interrupción. Pero ¿a cuál página, a cuál marco de página lo voy a cargar? Bueno, como tenemos varios unos todavía, aquí tenemos 1 y 1, nos vamos al que tiene más tiempo en el sistema. Y el que tiene más tiempo en el sistema es J. Por tanto, aquí entra H1. No, H1 ya estaba, por tanto entra como H2. ¿Correcto? Y los demás conservan su estatus. Ahora, ¿generó interrupción la carga de H? Sí, claro que sí generó interrupción. Y entonces aquí vamos a poner la interrupción por la carga de H. Luego me pide I, pero I no está en el sistema. Entonces tengo que buscar, y el que le corresponde pues es el único uno que me queda aquí. Por tanto, este se va a K2, ¿sí? Perdón, a I2, sale K, se va a I2 porque ya teníamos I de frecuencia 1, se va a frecuencia 2, y lo demás me queda con el estatus que tiene, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas? Muy bien. Bueno, aquí tenemos el H2 y aquí tenemos el C3. Aquí vamos a generar interrupción por la carga de I. La respuesta es sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí generamos la interrupción. Ahora nos vamos a G. G no está en memoria principal. Tenemos que cargarlo. Hay que buscar en dónde lo vamos a cargar. Obviamente los que tienen 3 no, porque su frecuencia es mayor y este es el menos frecuente. Entonces tenemos que buscar uno de los que esté en 2. Si se dan cuenta, aquí tengo este 2 con este tiempo en el sistema de 2. Aquí tengo esta E, aquí tengo esta B, aquí tengo C, pero este es C3 ya, y apenas reciente. Y entonces el que tiene más tiempo en el sistema es D. Por tanto, aquí vamos a cargar G, pero G entra por primera vez al sistema, a lo que es la memoria principal, por tanto entra como G1, ¿cierto? Aquí sigue estando A3 y todos los demás conservan su estatus. Aquí sigue siendo I2 y acá sigue siendo M2. ¿Hubo interrupción por la carga de G? Sí, sí hubo interrupción. Nos vamos a F. F, ¿sí?, no está en el sistema, tengo que recargarlo. Si ustedes recuerdan, F ya estaba acá con frecuencia 1, se va a ir a frecuencia 2. Pero ¿cuál es el que tengo que asignar? Obviamente G1, porque es la frecuencia menor. Entonces aquí entra F2. ¿Ok? Los demás conservan su estatus. ¿Hay interrupción por la carga de F? Sí, sí hay interrupción. Luego nos vamos a A, pero ya tenemos A en la memoria principal, entonces simplemente aumentamos su frecuencia y todos los demás conservan su estatus. Obviamente, ¿hay interrupción por la carga de A? No. Luego viene B, pero B ya está en el sistema, aumenta su frecuencia a 3, los demás conservan su valor. Aquí sería A4. Como ya estaba en el sistema B, ¿hay interrupción por la carga de B? La respuesta es no. E ya está en el sistema, por tanto aumenta su frecuencia a 3, pero como ya está en el sistema, no hay interrupción por la carga de E.
Todos los demás conservan su estatus. Aquí tenemos 18, no hay interrupción. F ya está en el sistema, por tanto aquí ponemos, aumentamos la frecuencia, F3. Aquí tenemos el A, aquí tenemos el E3 y aquí nos vamos a esta estructura y por tanto no hay interrupción. Luego A aumenta su frecuencia a 5, conservamos, aquí nos queda F3 y todos los demás conservan su estatus. Por tanto, tampoco hay interrupción. Y B también está en el sistema, carga, se va a frecuencia 4, A se queda como A5 y todos los demás conservan su estatus. Por tanto, no hay interrupción. Y entonces, la eficiencia del algoritmo LFU es 18. Vean, aquí tenemos 18, aquí 16, aquí 21, aquí 14 y aquí 17. Vean que todos los algoritmos han tenido eficiencias diferentes. ¿Ok? Vamos ahora al último algoritmo, que es el MFU. El MFU es el más frecuentemente utilizado. Quiere decir que si hablo de frecuencia, tengo que poner una variable de frecuencia por cada marco de página. ¿Está claro? Entonces vamos a comenzar. Sabemos que tenemos que inicializar con la variable frecuencia. Entonces vamos a poner el A1 y nos va a generar la primera interrupción. Luego viene D. Sigue conservándose A1 y viene D1 y nos vamos a generar la segunda interrupción. Luego viene A1, D1 y B1 y nos genera la tercera interrupción. Luego viene F, A1, D1, B1 y F1 y esto nos genera la cuarta interrupción. Luego viene E, A1, voy a ya empezar a utilizar la copia para más rápido. A1, D1 y B1 conservan su estatus. F1 también y carga E1 y obviamente me genera la quinta interrupción. Luego viene C. También entran todos estos que conservan su estatus porque tenemos marcos de página libres. Aquí sigue estando E1 y aquí entra el C1 con la sexta interrupción. Luego viene A. Esto quiere decir que aquí va a cambiar a A2. Obviamente no va a generar interrupción y todos los demás van a conservar su estatus. Obviamente aquí C1. Luego viene H. Entonces vamos a tener aquí otra vez A2. Todos los demás van a conservar su estatus. Pero aquí va a entrar H1. Y ahora sí genera interrupción por la carga de H. Luego viene I. Todos estos van a conservar su estatus. H1 sigue siendo H1. Y aquí carga I1. I1. Y genera interrupción por la carga de I. Viene D. Pero resulta que D ya está en memoria principal. Por tanto, aquí carga D, pero sube su frecuencia a 2 y los demás conservan su estatus. Esto es, todos estos conservan su estatus y nos vamos aquí con I1. ¿Genera interrupción la carga de D, perdón? No, porque ya estaba en memoria principal, se conserva entonces las 8 interrupciones. Luego viene L. Ahora sí no tenemos ninguno libre y ahora sí tenemos que ver en dónde se va a cargar L. Por el mismo criterio de desempate, tenemos que agarrar, dice, el más frecuentemente utilizado. El más frecuentemente utilizado o es A o es D, pero el que tiene más tiempo con más frecuencia es A. Por tanto, este va a entrar en A, L1. Obviamente, todos los demás van a conservar su estatus. ¿Ok?
Y entonces, ¿generamos interrupción por la carga de L? Sí. Luego viene B, pero B ya está en el sistema, por tanto este aumenta a frecuencia 2. Y tenemos aquí que L1 conserva su frecuencia y todos los demás conservan su frecuencia y su estatus, ¿no? Entonces aquí conservamos estos. La pregunta es, ¿B genera interrupción? No, porque ya estaba en el sistema. Luego viene C, pero C ya está en el sistema, nada más lo que hacemos es incrementar su frecuencia y ahora lo que vamos a hacer es conservar el estatus de todos los demás. Aquí ponemos B2 y si se dan cuenta, bueno, la pregunta es, ¿genera interrupción la carga de C? No, porque ya estaba en memoria principal. Luego vamos a J. Si buscamos, J no está en la memoria principal, tenemos que cargarlo. Tenemos que buscar uno de los más frecuentemente utilizados. Aquí tenemos D, aquí tenemos B y aquí tenemos C. Pero el más frecuente obviamente es D porque tiene más tiempo en el sistema. Como criterio de desempate se utiliza FIFO. J1 y los demás conservan su estatus. Muy bien, este es C2 y aquí tenemos H1. Muy bien, ahí también, ¿verdad? Ahora, ¿se genera interrupción por la carga de J, sí o no? Sí, sí se genera interrupción. Luego tenemos K, tampoco está en el sistema. Tenemos que buscar en dónde cargarla y resulta que tenemos B como la más frecuente y más tiempo en el sistema. Entonces aquí ponemos K1 y los demás conservan su estatus. Es J1 y todos los demás conservan su estatus tal cual. ¿Generamos interrupción por la carga de K? Definitivamente sí. Luego viene M. M no está en memoria principal, tenemos que cargarlo. Y el único que tiene con frecuencia mayor es C, por tanto aquí entra M1, ¿sí? Y los demás conservan su estatus. K1. Muy bien. ¿Genera interrupción la carga de K? Sí, definitivamente sí. Luego viene E, pero E ya está en memoria principal, solamente aumenta su frecuencia. Y aquí conservamos el estatus de los demás. Aquí sigue siendo M1 y los demás siguen igual. ¿Genera interrupción la carga de E? Obviamente no. Luego viene A. A ya no está en memoria principal, tenemos que recargarlo. Recuerden que la última frecuencia de A fue 2, por tanto tenemos que ver dónde va a entrar A. La frecuencia mayor que tenemos ahorita es E, por tanto aquí va a entrar A con 3. Y obviamente todos los demás conservan su estatus, ¿correcto? ¿Genera interrupción la carga de A? Sí, porque ya no estaba en memoria principal. Entonces, sí genera interrupción. Luego viene C. C ya no está en el sistema. Tenemos que ponerla en el más frecuente. Por tanto, aquí tendrá que entrar C. Pero C ya tenía frecuencia de 2, por tanto entra con frecuencia de 3. ¿Estamos de acuerdo? Todos los demás conservan su estatus. ¿Genera interrupción la carga de C? Obviamente sí. Luego, M. Aquí tenemos M en memoria primaria, por tanto simplemente lo ponemos con frecuencia mayor y todos los demás conservan su estatus. Aquí seguimos conservando C3 y aquí metemos el sistema aquí. ¿Genera interrupción la carga de M? Obviamente no, porque ya estaba en memoria principal. H ya está en memoria principal, por tanto solo incrementa su frecuencia. Obviamente no genera interrupción,
Sin embargo, todo lo demás conserva su estatus. Aquí tenemos esto es igual. Ok. Y M sigue siendo 2, ¿correcto? Luego viene I, pero aquí está en memoria principal I, por tanto solo incrementamos su frecuencia y todos los demás conservan su estatus, ¿correcto? El 3, el 1. Ok, está bien, ¿verdad? Y entonces, ¿generamos interrupción? No, porque ya estaba en memoria principal. Luego viene G. Obviamente G va a tener que irse al que tenga la mayor frecuencia. La mayor frecuencia la tengo en C y la tengo en H. Sin embargo, H incrementó su frecuencia aquí y C ya tiene más tiempo con esa frecuencia. Por tanto, aquí entra G1, que no había participado en la ejecución del programa, y aquí los demás conservan su aquí es 1, 2, aquí es I2, ¿correcto? Ahora, ¿genera interrupción la carga de G? Sí, obviamente genera interrupción. Luego viene F. F sí está en el sistema C. H4, perdón, sí, es H3, ¿verdad? Gracias. Aquí regresamos, es H3. Muy bien. Ok, aquí pusimos G1. ¿Es correcto? Creo que los demás están bien, ¿verdad? Les pido de favor que verifiquen por si me equivoco en algún proceso. Luego tenemos F. F va a incrementar su frecuencia a 2. Los demás van a conservar su estatus. ¿Estamos? Y entonces aquí tenemos G1. Y acá tenemos estos. Ahora, aquí F va a generar interrupción, obviamente no. Luego viene A, pero A otra vez ya no está en el sistema, la tengo que volver a cargar de memoria secundaria a memoria principal para poderla ejecutar. Entonces, tengo que buscar en cuál va a cargar. El único que tiene frecuencia 3 es H, por tanto, como es el más frecuente, el que estoy corriendo ahorita, tiene que cargarse aquí con A4 porque ya teníamos frecuencia de 3 en A. ¿Correcto? Entonces aquí entra con A4, carga estos dos, aquí tenemos F2, y aquí tenemos G1, y aquí tenemos, pues estos dos lo hubiera jalado completo, M2 e I2. Ahora, ¿genera interrupción la carga de A? La respuesta es sí. Luego viene B. B no está en el sistema, ¿correcto? Entonces, si B no está en el sistema, no está más bien en la memoria principal. Por tanto, tengo que cargarlo a memoria principal. Tengo que buscar el más frecuente. Obviamente, el más frecuente es A. Pero B, ojo, B ya tenía una frecuencia de 2. Probablemente haya tenido una frecuencia más. Nada más 2. ¿Ok? Y entonces nos vamos a B3, ¿correcto? Y los demás conservan su valor, su estatus. Y bueno, ahora, ¿genera interrupción la carga de B? Sí, definitivamente sí. Luego viene E, pero E ya no está en el sistema. Entonces tengo que buscar la frecuencia más grande, B3. Entonces aquí tengo que poner E. Pero ¿cuál es la frecuencia que le corresponde a E? Hasta aquí tenía E2. ¿Ya no volvimos a cargar E en ninguno de estos? No, ¿verdad? Por tanto, le corresponde E3. ¿Estamos de acuerdo? Esto me lleva a que todo lo demás conserve su estatus. ¿Genero interrupción por la carga de E? Obviamente sí. Vamos a F. F si está en el sistema. Simplemente incremento su frecuencia, F3. Simplemente aquí lo que voy a hacer es conservar el estatus de los demás. ¿Ok? Aquí sigue siendo E3 y los demás siguen conservando su estatus. ¿Genera interrupción la carga de F? No,
Entonces se conserva con 18. Luego viene A, pero A ya no está en el sistema. Y la última vez que cargamos A fue para A4. ¿Ok? Quiere decir que nos vamos a A5. ¿En dónde lo vamos a cargar? En el más frecuente. ¿Cuál es el más frecuente? Aquí tenemos E y aquí tenemos F. Pero F acaba de cambiar su frecuencia y ella tiene más tiempo. Por tanto, carga A5. ¿Es correcto? Y nos vamos aquí, conservamos este. Pero en F3 también tenemos F3 aquí, conservamos estos dos. Y este. ¿Genera interrupción la carga de A? Obviamente sí, porque se tuvo que volver a cargar de memoria secundaria a memoria principal. Nos vamos a B. B no está en el sistema y tenemos que ir al más frecuente, y obviamente el más frecuente es A. Pero sin embargo B, la última vez que cargamos B tenía como frecuencia 3. Entonces B se va a ir a B4. Y todos los demás conservan su estatus. Y obviamente la carga de B sí genera interrupción. Vemos aquí que tenemos este algoritmo MFU con 20, este algoritmo LFU con 18, este MRU con 16, este LRU con 21 y este FILO con 14 y FIFO con 17. El más eficiente de todos estos algoritmos para esta secuencia de marcos, de páginas más bien, es este, FILO con 14. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Muy bien. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Volviendo a solicitarles que apoyen mi canal con su suscripción, que le den like a los videos, que me manden comentarios por este canal de YouTube para registrar su visita al mismo y que le den clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo de todos mis grupos para fortalecer mi canal y espero este esfuerzo siga creciendo. Hago la aclaración de que este video fue grabado en vivo frente al grupo ICO 066I de la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Universitario Guaem Texcoco, por lo que envío este saludo para este grupo, agradeciendo su apoyo para la grabación del mismo. Saludos a todos.